Bien, continuamos ahora con la entrevista en la primera emisión del noticiero. Hoy vamos a conversar con Fernando Pereira, él es cofundador de Secodap, ahí lo tienen en pantalla. Les saludamos, le damos la bienvenida. Señor Fernando, muy buenos días, bienvenido aquí a Televen. Vamos a hablar un poquito de lo que es la adolescencia, la niñez, todo lo que hace Secodap, especialmente lo que está sucediendo, tanto que se ha visto en los últimos tiempos, ¿no? En, abuso, en violación de derechos humanos de niños y adolescentes, pero quizá podemos comenzar con Secodap, que desde 1984 ha comenzado a volar ese papagayo, ¿no? Ha volado alto el papagayo, ¿no? De Secodap. Sí, ya tenemos 40 años, Adrián, y un placer estar aquí nuevamente contigo compartiendo y evidentemente nos ha tocado pues 4 décadas acompañando a generaciones de niños, de adolescentes que hemos visto crecer y que sin duda diferentes retos, ¿no? Para lo que significa hoy en día el acompañamiento a un niño, a un adolescente en la sociedad que vivimos. El tema del acoso infantil, del abuso, de la violación de derechos humanos se ha hecho ahora mucho más visible gracias a las redes sociales, ¿no? A todo lo que sucede y se ve a través de Internet, y esto ha hecho el trabajo de Secodap más complicado, más fácil. No, sin duda hay una presencia, pues la omnipresencia del tema de las redes sociales para los niños, especialmente los adolescentes, sin duda ha permitido que este tipo de fenómenos como el acoso escolar, el bullying, tengan mucho más visibilidad, tengan mucha más presencia. Para alguna gente, incluso hay personas que llegan a decir como que este es un fenómeno de reciente data, que esto antes no se daba, ¿no? Por ejemplo, el término de bullying, acoso escolar, que es un sinónimo, ya desde hace 40 años el psicólogo noruego que lo definió, que lo estudió, que lo analizó, pues ya, como digo, hace más de 40 años, entonces no estamos hablando de fenómenos recientes, pero sin duda la presencia pues, de las redes de alguna manera lo ha elevado a otro nivel y ha permitido que ese carácter de instantaneidad, la viralidad de los videos incluso, ha permitido que en muchos casos nos hayamos enterado y que probablemente si no se hubiese difundido ese video no hubiéramos sabido, ¿no? Pero sin duda estamos hablando de un fenómeno que es como un iceberg, que es esa punta probablemente es la que estamos viendo en esos casos difundidos, que se hacen noticias, que las autoridades intervienen, pero sin duda no podemos perder de vista que en el fondo es mucho más lo que se está gestando, lo que se está dando, porque si hablamos, por ejemplo, del acoso escolar, una de las características fundamentales es que está la cultura del silencio, de la complicidad, que es la que contribuye a que este fenómeno se refuerce, ¿no? Que la víctima se sienta avergonzada, que sienta incluso culpa de ser como es, ¿no? Que a través de las propias redes el chico o la chica esté recibiendo comentarios, incluso a veces estereotipos, que lo llevan como no aceptarte como tú eres, a sentir que eres la persona que estás en un cuerpo equivocado. Y todo ese tipo de elementos, si no estamos pendientes como sociedad, como adultos, sin duda son muchos más los chicos que están ahí sufriendo en silencio. Es un asunto muy complejo porque no solamente ataca lo que es el cuerpo físico del muchacho, sino también su mente, ¿no? Como dice usted, señor Pereira, y trabajar las consecuencias en el ámbito psicológico debe ser algo muy profundo y difícil
de trabajar y de solucionar, ¿no? Sí, sin duda, Adrián, estás planteando como un punto ahí dilemático. De hecho, desde hace 3 años las actuaciones del Ministerio Público, de las autoridades, han hecho que muchas personas pues sientan que hay una respuesta, que no hay impunidad ante los casos de agresión, de violencia, de acoso, y ese es un elemento positivo, pues que la sociedad entienda que todo tipo de violencia debe ser atendido y debe haber una respuesta, no se puede justificar. Pero igualmente tenemos que estar atentos de que como sociedad no pensemos entonces que los casos, por ejemplo, de acoso son nada más esos graves que revisten un carácter penal, ¿no? Porque todo caso de acoso escolar, por ejemplo, de violencia, genera en el niño o en el adolescente, lo afecta a veces internamente, emocionalmente. A veces esas heridas emocionales son incluso hasta más dañinas, duelen más según el testimonio de las víctimas, y de ahí la importancia de entender que toda actuación no basta nada más con una actuación de tipo penal, judicial, sino que ese componente psicológico de acompañamiento emocional, terapéutico, para muchas de las víctimas es tanto más importante en la medida en que si no es atendido, vas a ir por la vida y vas a ir creciendo, vas a ir de la escuela al liceo, a la universidad, y siempre puedes seguir sintiéndote como una víctima y actuando como una víctima, incluso a veces ya cuando somos adultos y estamos en un trabajo y tenemos relaciones con los compañeros, con jefes, sin darnos cuenta, pues tenemos ahí como las huellas de ese niño o de esa niña herido que venimos arrastrando sin darnos cuenta. Muy bien, estamos conversando con el señor Fernando Pereira. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Enseguida venimos. Podemos tocar, señor Fernando, cómo se comportan los colegios y los padres ante el abuso infantil. Ya venimos. Bien, continuamos conversando con el señor Fernando Pereira, cofundador de SECODAP. Allí lo tienen en pantalla. Quedó la conversación en la parte del comportamiento de padres, de colegios, de las escuelas, instituciones educativas, cómo apoyan a los muchachos, cómo los apoyan a ustedes, cómo se comporta en general la sociedad ante el abuso infantil. Oye, es un punto bien importante y fundamental de la actuación que tengan los centros educativos y las familias. Va a depender mucho el éxito de una intervención y sobre todo, lo más importante, prevenir ambientes que se puedan tornar en ambientes hostiles, climas de aula donde el agredir, el irrespeto se naturalicen y forman parte de la cotidianidad, ¿no? Entonces, las familias, fundamental revisarnos el modelo que le estamos de alguna manera transmitiendo a nuestros hijos, porque a veces pues ellos de alguna manera actúan como nosotros nos desenvolvemos en la cotidianidad, y agredir, irrespetar, discriminar, pues se convierte en un patrón natural. Entonces tenemos que revisar qué modelo le estamos transmitiendo a nuestros muchachos y sin duda estar pendientes, acompañar. Hoy en día encontramos a muchos chicos y chicas que están completamente solos, que de alguna manera se autogobiernan, se pagan y se dan el vuelto porque los papás estamos ocupados, tenemos muchas cosas probablemente que nos tienen preocupados y perdemos de vista lo que están haciendo nuestros muchachos, lo que están publicando en las redes, por ejemplo, en los estados de sus aplicaciones, de sus redes. Entonces, estar atentos es un elemento determinante para conocer, y a veces, pues desafortunadamente pensamos que
conocemos el 100% plenamente a nuestros hijos, nuestras hijas, que actúan en el centro educativo como son en la casa, y tenemos que estar abiertos a escuchar y entender que a veces pueden tener incluso hasta como una doble vida. Nos muestran una imagen, pero probablemente pueden agredir, estar acosando, discriminando. Y ahí va a ser determinante que como padres acudamos a los llamados cuando nos dicen que nuestro hijo está actuando de una manera determinada. Cuando tenemos conocimiento de un caso, Adrián, pues el pronóstico es fundamental. ¿Qué reacción tiene la familia, tanto del chico que agrede como del chico que puede que la familia puede negarse a que esto sea verdad, que son inventos del y colegio? ahí cuando hay negación, cuando no hay aceptación, incluso a veces hasta se refuerza y se dice, mi hijo está haciendo lo que hay que hacer, yo haría lo mismo Yo que lo él. conozco. El que es tonto es el otro, o la chica a la que tienen que mandar al psicólogo es a la otra chica para que deje de ser tonta. Entonces, cuando reforzamos ese tipo de comportamientos, los justificamos y no los admitimos, le estamos dando luz verde a nuestro hijo para que continúe actuando como está actuando, probablemente agrediendo, y ahí vamos a una espiral que va a seguir probablemente creciendo, y nuestro hijo se va a sentir empoderado para con mayor frecuencia y mayor intensidad seguir agrediendo a otros, hasta que a veces pueda tener consecuencias incluso lamentables, ¿no? Para los compañeros y para él mismo, ¿no? Cuando el colegio, la escuela, los educadores actúan coordinadamente con las familias, hay muchas más posibilidades de tener éxito, entender que tiene que haber un equipo, ¿no?, que trabaje coordinadamente en función de los estudiantes, y no que nos veamos como antagonistas, ¿no? La familia y los docentes como tratando de tener la razón y perdiendo de perspectiva los muchachos que están en el medio. Claro, un trabajo en equipo, como dice usted, que a veces se torna difícil por la negativa o por la falta de creer, ¿no? De que la familia crea que esto está sucediendo porque su muchacho es un buen muchacho, y eso no puede ser así. Hay cifras que se puedan reseñar, que se puedan considerar oficiales. Estas cifras han aumentado, han disminuido en el transcurso de los últimos años. Claro, tenemos como país la falencia de que no tenemos un sistema de información en cuanto a los casos en general de todos los tipos de acoso, ¿no? Porque estamos hablando de acoso físico, verbal, psicológico, relacional, social. Muchas veces muy difícil de detectar, virtual, ¿no? Entonces deberíamos tener pues un mapa que nos mostrara exactamente cuál es esa realidad y las tendencias. Lo que sí tenemos es el Ministerio Público, pues el fiscal general recientemente dio a conocer la cifra, habló de 1.006 denuncias en los 3 años desde que iniciaron pues la campaña sobre a sensibilizar y alertar para la denuncia de los casos de acoso escolar, y nos dijo que señaló que de esos 1.006 casos, pues alrededor de 300 y tantos fueron imputados, hubo imputaciones por los mismos. Nos habló de 285 aproximadamente jóvenes pues que han sido procesados, y 80 y tantos, no llega a 90 casos pues ya condenados, ¿no? Entonces, nuevamente entender que esos son casos de las denuncias que se han formulado y de las que se ha tenido conocimiento. No tenemos, como te decía, el pulso de esos casos que son cotidianos, incluso normalizados todavía cuando uno va a las actividades con familias, en centros educativos. Nos encontramos con frecuencia todavía
esos casos en que al niño, a la niña le dijeron, haz algo, defiéndete, no le pares, eso no tiene importancia, cuando seas grande ya eso se va a resolver. Entonces todavía tenemos gente que sigue banalizando y no entendiendo que hay que actuar a tiempo y que no se debe consentir ninguna forma de violencia en lo cotidiano. Muy bien. Nosotros también agradecidos por tenerlos a ustedes para defender los derechos de los niños y los adolescentes. SECODAP desde 1984, si no me equivoco, que comenzó a volar este papagayo. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy, señor Fernando Pereira, cofundador de SECODAP. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa. En breve viene lo actual.